y empezamos. Pues nada, esperamos que, ya digo, que todo se lleve bien, que no tengamos contratiempos técnicos, porque es la primera vez que hacemos esto en la biblioteca. Las circunstancias nos obligan un poco a ello y bueno, pues a ver cómo funciona todo. Hoy lo que tenemos es una presentación de un libro. No sé si se ve por aquí, por la pantalla, más o menos, si lo estáis viendo. Bueno, una presentación de un libro. Vamos a hablar, a ver si me cuadro ahora. Si me cuadro con esto de tener la derecha y la izquierda invertida, lo que tiene. Vamos a hablar con Israel Espino, escritora, es periodista, presenta el programa Tras el Mito en Canal de Extremadura, lleva un blog de Extremadura Secreta, con leyendas, mitos y demás. Hace unos años escribió este libro y iba a venir a presentarlo a Montijo. No pudo ser después de tener la fecha programada. El mes pasado también teníamos con ella la presentación de otro libro, Extremadura Secreta. Tuvimos que suspenderla pues, por las circunstancias que estamos viviendo ahora y espero que ahora sí podamos charlar con ella. Y vamos a hacer una charla con Ana Grajera, que es presentadora en Canal Extremadura. Inició su andadura, creo, en Onda Oliva Fronteriza, hace años ya. Inolvidable. Y nada, pues bueno, yo no me voy a enrollar más, os dejo, porque lo que tenemos son 35 minutos aproximadamente, os dejo un poco a vosotros que llevéis la charla, y cuando vaya entrando gente en el vídeo, esperemos que entre gente, que sea un detalle, pues nos vayan preguntando algo y podemos pasar las preguntas. Os dejo a vosotras. Pero te quedas con nosotros, ¿no, José? Por si llegan esas preguntas. No me muevo. Genial, qué bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para algo así. En mi caso, yo pensaba que ya en la biblioteca habíais tenido más experiencias de este tipo. Parecemos como Alicia en el País de las Maravillas, saltando al otro lado del espejo. Para mí también es la primera vez y justo al ponerme en situación pensaba en cómo cambian las cosas, ¿no? Cuando vamos a la presentación de un libro o a un encuentro literario, hay detalles que son muy pequeñitos, pero que tienen un valor incalculable y que al menos yo ahora me doy cuenta de ellos y que antes no notaba, pues encontrarte con alguien que no esperas y el saludo con la gente, el cafelito de antes o de después, que Israel, que la autora nos firme el libro, todas esas cosas que hacen encantadoras y hacen muy entrañables un encuentro literario y que hoy no podemos tener, pero que vamos a compensar con imaginación y con ganas, ¿no? Que las ganas compensen la pequeña incomodidad o el juego de espejos que tenemos por delante, que de lo que se trata es de estar presentes, ¿no? Y de disfrutar. Quisiera agradecer, ahora José se ha ido, pero yo creo que ya se lo he puesto en Facebook y se lo puedo decir a quienes nos acompañan, que me encanta, que me muestro rendida admiradora. Ahí viene, rendida. Ahora es cuando digo lo que os reitero siempre, pero que reitero ahora en esta ocasión otra vez, porque a José, a Julia, que son el alma de la Biblioteca de Montijo, no hay pandemia que se les ponga por delante y que impida que en este pueblo haya feria del libro y que haya eventos en torno al día del libro. Y más como él mismo reseñaba, en este caso, con las ganas que teníamos de contar con Israel, que hasta en 3 ocasiones se nos chafaba la idea y resultaba imposible y que por fin, a pesar de los pesares, podemos disfrutar aquí. Julia y José son inasequibles al desaliento, son la esperanza que caminan y por eso me hace muchísima ilusión, les agradezco enormemente que contéis conmigo para estar aquí. Por eso y porque también me encanta y sigo con mucha admiración el trabajo de Israel, tanto en la radio como en televisión. José ya reseñaba el blog del Hoy, Extremadura Secreta. Yo gocé mucho y disfruté mucho el tiempo de radio que compartimos y el tiempo de libros. Yo también tengo por aquí el nuevo. Bueno, se ve que no es que ya está trabajando en otro, no sé si nos podrá contar algo. El nuevo que se nos bajó, espero que en algún momento y que sea pronto podamos tenerlo también en presentación física o como sea en nuestra biblioteca. Y como José ha reseñado ya algunas pinceladas de la trayectoria de Israel, y el tiempo es muy corto, y me encantaría que si alguien se anima a participar por las redes también pudiéramos tener tiempo para eso. De Israel me encantaría reseñar algo que no lo haya descubierto ya, lo va a descubrir en esta conexión, no sé si de manera innata o
o a lo mejor también transferida después de haber escuchado tantas historias y tantas leyendas, es una narradora oral increíble, no solamente en la literatura a través de los libros, desde el periodismo y desde la especialización en el hecho religioso, sino también desde la palabra, ¿no? Quienes hemos gozado de las rutas de Mérida secreta, hemos descubierto otra Mérida, en parte también embelesados por cómo Israel lo transmite. Israel, bienvenida por fin a Montijo virtualmente, pero a nuestro pueblo. No sabes la ilusión que me hace, porque es cierto lo que hablabais los dos, parece que estamos gafados, no hay manera de que pueda acudir a Montijo, que mira, que me apetece ir a Montijo, que tengo familia además en Montijo, que le mando un beso enorme a todos los espinos que tengo por ahí, y que me encanta. Montijo creo que es un sitio mágico, precisamente. Pero bueno, por ahora los dioses parece que no quieren mucho que me acerque, por lo menos personalmente, pero bueno, virtualmente ya estamos aquí, estamos unidos y estoy encantadísima. Muchísimas gracias, Ana, de verdad, por acompañarme en esta presentación, en esta aventura, y muchísimas gracias, José, por no haber desfallecido y haber insistido ahí hasta que por lo menos estamos aquí los tres. De hecho, fijaos que preparando todo esto y revisando el libro pensaba que esto tenía un punto no de desobediencia, pero sí de rebeldía, porque a través de esta conversación siento que si cerramos los ojos, que si imaginamos, podremos viajar a algunos de esos lugares mágicos que hay en Extremadura y algunos rincones mágicos que tenemos también en Montijo y que a lo mejor desconocemos. Y ojalá sí. Sí, disculpa. No, yo estaba también repasándolo ahora, y conforme iba repasando los lugares en el libro, iba recordando cuando fui para allá antes de escribirlos. Y es verdad que tendrá un poco de añoranza, pero también tendrá la alegría y la emoción de saber de pensar qué vas a hacer cuando salgamos, porque vamos a salir, evidentemente, saldremos con más ganas que nunca y llegará un momento en que otra vez podremos volar, no solamente con la imaginación, y para ese día tenemos que tener por lo menos ya 3 o 4 sitios a los que, claro, a los que decir. Yo siempre juego con 3 sitios más o menos. Con un sitio en Extremadura, siempre pienso, el próximo sitio en Extremadura va a ser tal, un lugar a nivel nacional y un lugar ya a nivel internacional. Siempre juego con esos 3 lugares próximos a los que ir, porque creo que la ilusión del viajar es lo último que tenemos que perder siempre. ¿Cuáles son? ¿Los tienes ya identificados? Pues ahora mismo en Extremadura tengo muchas ganas de volver a la Siberia, porque hay muchos sitios que se me han quedado ahí descolgaditos. A nivel de España, tengo que volver a Galicia, aunque he estado hace poco, pero se me han quedado también algunos lugares así. Y me voy a ir fuera de España, me voy a hacer un recorrido que me lo estoy preparando, llevo ya todo el encierro además preparándomelo, un recorrido por Inglaterra y Escocia, pero solamente en lugares donde han tenido lugar precisamente algunas apariciones extrañas, y a dormir además en castillos que se supone que están encantados, y un viaje muy bonito. Bueno. Israel, mencionabas la palabra añoranza. Otra de las referencias que a quienes releemos el libro o nos encontramos con él por primera vez, 50 lugares mágicos de Extremadura, se nos viene, es el de las personas mayores, esas personas a las que tanto echamos de menos en este momento. Al leer tu obra, claro, salta a la vista que han sido la raíz y tus fuentes principales. Supongo que han sido las personas mayores quienes te han nutrido de todo ese conocimiento que ha hecho posible la publicación de tus libros, ¿no? Que te habrán aportado muchísimo. Sí, bueno, tengo 2 fuentes principales. Una es las fuentes escritas de aquellos que ya escribieron antes que yo, pues desde Publio Hurtado, desde el año 1902, a, por ejemplo, a etnógrafos actuales como Félix Barroso, José María Domínguez en Las Urdes, en la zona norte de Cáceres, o el recientemente fallecido Flores del Manzano, que han hecho una labor de recopilación estupenda. Pero la otra, evidentemente, no me conformo nunca con recoger las fuentes orales, aunque los libros nos encantan a los 3 que estamos aquí, pero yo quería ir también hacia el lugar y preguntar a la gente de allí. Entonces, bueno, pues muchas veces me ha costado mucho, porque la gente, evidentemente, y yo lo entiendo, llega una pava al pueblo
y se te pone a preguntarte, además por las cosas por las que pregunto yo, porque yo no te pregunto por las fiestas del pueblo, que todo el mundo quiere hablar de las fiestas del pueblo. Yo te pregunto por los muertos que se aparecen, te pregunto por los tesoros enterrados, entonces la gente evidentemente es un poco reacia al principio. Pero al final siempre te encuentras alguna fuente inagotable, además, que son esos ancianos que todavía recuerdan, son la memoria viva del pueblo. Y no solamente eso, he encontrado en algunos lugares que esos ancianos ya murieron, pero he encontrado gente que lo había recogido, leyendas, o pensaban que eran leyendas, ¿vale? Que cuando yo me he puesto a investigarlas, me he dado cuenta que es que no eran leyendas, o sea, que un personaje mitológico determinado de un pueblo no era, por ejemplo, me estoy acordando ahora, es que me causó una emoción bestial. En un pueblo de las Urdes se habla del duende Volundrino. El duende Volundrino es un duende que vive debajo de tierra, que tiene un lugar donde hace una herrería debajo de la tierra, golpea el yunque, golpea el hierro al rojo vivo. Bueno, pues a mí me sonaba algo y claro, investigando he descubierto que el duende Volundrino realmente es el héroe Volund, es un héroe nórdico de la saga nórdica que ha sido depositado allí mismo, además la historia es la misma, por los visigodos, seguramente los visigodos, no te lo puedo asegurar, pero seguramente fue por los visigodos y se ha quedado ahí fosilizado, y ha ido pasando de padres a hijos, la leyenda, hasta que ha llegado nuestros abuelos, que son siglos y siglos y siglos de transmisión oral. Es una auténtica pasada. Mira, Y esos abuelos a mí me da una angustia cada vez que llego, porque también hay muchísimas veces que llego a los pueblos y siempre me dicen, uy, eso el que lo sabía era el tío Antonio. Se murió el año pasado, qué pena. No. A mí se me cae el alma. mira, nos dicen aquí en Facebook, porque sí es cierto que ya está entrando alguna gente, una alegría. Bueno, nos saludan, por ejemplo, desde la biblioteca de Roda de Verá, que está en Tarragona. Sí. Fíjate, nos estaban viendo desde Tarragona. Y luego nos han comentado por aquí que en algunas ocasiones se entrecorta el sonido. Claro, el problema de las redes, sabemos que están estos días totalmente colapsadas. Y nos decía María del Mar Lozano que ahora España es el destino que debemos escoger. Al hilo de que siempre tienes un destino extremeño, nacional e internacional, pues que España es el destino que debemos escoger. Ahora, bueno, no sé si nos dejan salir de vacaciones, que no sabemos cómo seguirá pues las directrices que tendremos que tener este verano, pero sí es cierto, bueno, que apostemos un poco por el turismo nacional y el turismo extremeño, que tenemos mucho que ver. Te iba a decir, y ya puesto. Sí, bueno, los de Tarragona pueden apostar por el turismo de Tarragona, ¿eh? No pasa nada. Pero cuando terminen con Tarragona, que se vengan para Extremadura, que también hay mucho aquí, ¿no? Indudablemente es verdad que toda España es un destino bestial, pero es que además tenemos tal variedad, no solamente de gastronomía, que se dice siempre, o de paisaje, es que simplemente en el tema, digo, que me apasiona a mí, que es el tema de las leyendas, tenemos una variedad de leyendas, porque las leyendas del norte no tienen nada que ver con las leyendas andaluzas. Las del este no tienen nada que ver con las del oeste. Y entonces otra cultura inmaterial totalmente diferente, que también hay que aprovecharla y hay que degustarla y hay que quererla, claro que sí. Israel, ahora que mencionas aquello de las leyendas, claro, eso que tú siempre defines como algo que tiene un pie en la realidad, un pie en el imaginario. Qué bien te acuerdas. Es que son inolvidables tus rutas por Mérida secreta, pero me gustaba además cómo te defines en Twitter, entre dioses y monstruos. Y al mismo tiempo, periodista, creo que has pasado por todos los perfiles profesionales dentro del periodismo, nos afanamos siempre en contrastar, en verificar, pero la leyenda es el terreno de lo inverificable. Solo podemos verificar que ha ido pasando de boca en boca. ¿Cómo te mueves en ese terreno? ¿Qué te atrapa de eso? No, pues no te creas, porque efectivamente tienes razón. Primero soy periodista y luego antropóloga, ¿vale? De hecho, primero estudio periodismo y luego antropología, y lo tengo muy claro. Y cuando me dicen, no, es que la leyenda, la leyenda, o sea, a mí no me interesa algo, de hecho, además, cuando llevas mucho tiempo recogiendo leyendas, cuando hay una leyenda falsa, la calas enseguida, la hueles enseguida. Ahora, por ejemplo, con las redes sociales, con internet, todo el mundo puede acceder a esas leyendas,
pero también todo el mundo puede inventarse una leyenda y ponerla por escrito. Y normalmente el que se la inventa además suele poner una leyenda chula, con nombre, la princesa no sé qué, el caballero no sé cuánto, y mogollón de detalles. Cuando la veas tan bonita, Ana, desconfía. Desconfía, porque claro, eso es más cuento que leyendas normalmente además están inventadas y son bastante recientes. Que no tiene por qué una leyenda cuanto más antigua mejor, tampoco tiene, hay neoleyendas que son apasionantes. Pero sí es verdad que yo solamente utilizo, cuento, escribo y narro leyendas que sé, que puedo verificar de dónde salió, no que sean reales, evidentemente, como tú dices, pero sí que salieron, que las contó Teodosio Benítez del pueblo de Navaconcejo, o que realmente apareció en este libro de Vicente de Mena del año tal. Siempre tengo que tener una fuente, oral o escrita, me da igual, pero no me vale con se cuenta, no hombre, no, se cuenta, no, ¿quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? Entonces, al final, creo que es un periodismo de leyendas, que es una cosa un poco extraña, pero que me parece apasionante también, sí. Y a partir de la pregunta, bueno, más que la pregunta, la propuesta que hacía José, creo que se llama María del Mar, ¿no? La persona que nos escribía proponiendo destinos en España. 50 lugares mágicos de Extremadura. ¿Qué predomina Israel? ¿Es un libro que han leído más personas en su casa, en su sofá, imaginando esos lugares que tú describes ahí? ¿O sobre todo está siendo un libro de viajes que uno se mete en la mochila? Porque veo que tienes puestas las coordenadas GPS para que quienes los visiten sepan bien llegar a los lugares que tú refieres, y a lo mejor pienso, bueno, igual hemos visitado millones de veces los Marruecos, y después de leer el libro de Israel, cuando lo revisitamos, lo miramos con otros ojos. Sí, totalmente. Realmente, por lo que me ha comentado la gente, han hecho las dos cosas. Se puede leer, como son 50 lugares, además en los que vienen las leyendas de cada lugar y tal, hay gente que lo lee tranquilamente en su casa y hay gente que lo ha utilizado como guía de viaje. Normalmente lo que hacen es utilizarlo primero como libro, lo lees y cuando algún sitio te llama mucho la atención, van hacia allá. Me he encontrado con mucha gente que además los he conocido a raíz de ahí, que se compraron el libro y lo tienen en el coche directamente. Entonces, bueno, ¿este domingo dónde vamos? Cogen el libro, pues mira, podemos ir a Torrecilla de los Ángeles. Entonces montan el coche, van para allá y van buscando, porque efectivamente como vienen las coordenadas, GPS y todo para localizar los lugares mágicos, pues, y además una manera diferente de pasar el día, allí de hacer turismo por la comunidad, y bueno, eso, y sobre todo de ver los pueblos con otra mirada diferente. Porque de hecho yo no incido, que también tiene que ser maravilloso, pero yo no incido en las iglesias, en los monumentos, por ejemplo en Mérida yo no hablo del teatro romano, porque sí, son preciosos, son maravillosos, pero eso es el patrimonio material. Y yo lo que voy buscando es el patrimonio inmaterial de los pueblos, ese patrimonio que no es tan normal, que es más difícil encontrar, ese patrimonio legendario que estoy seguro que a todos nos entusiasma. Y que muchas veces, por cierto, no tienen por qué tener un sitio concreto, porque muchas veces es un paraje, a lo mejor, en el que no hay una cosa física o no suele haber. Lo que pasa es que sí es verdad que en el libro he procurado que todos los lugares tuviesen un sitio, por lo menos en el que poder hacerte una foto, que no sea simplemente en el monte no sé qué se aparece, no, que sea un sitio concreto, donde ya por lo menos a lo mejor pues un menhir o una piedra prehistórica o algo que esté relacionado con la leyenda, pero que sea físico y que puedas, pues eso, ir, tocar y hacerte el selfie, ¿por qué no? Un lugar que aquí tenemos muy, muy localizado, es una de las fuentes milagrosas que reseña, que es la Laguna de las Encantadas. Qué bonito. Me encantaría que nos contaras lo que hayas reflejado de la Laguna de las Encantadas en tu libro, incluso, como ya, si no me equivoco, Israel, vais camino de la tercera edición de 50 lugares mágicos de Extremadura. Si alguien que en este momento está conectado o conectada quiere añadir alguna otra leyenda de este pueblo para que en otra de las revisiones que hagas puedas tal vez incluirla, nosotros encantadas, ¿no, Israel? Me encantaría. A mí lo que más me gusta de las leyendas es cuando la gente me viene y me cuenta, oye, pues no sé si sabías que en mi pueblo tal. Entonces, me encanta porque además es la manera de nutrirse de lo que la gente te cuenta. Y bueno, la una de las encantas, es una de las leyendas que más me gustan de
Extremadura, sin duda. Y me gusta por dos razones. Primero, porque me parece preciosa. Segundo, bueno, tres. Segundo, porque tiene que ver con la noche de San Juan. Y tercero y fundamental, siempre cada vez que doy una charla, una conferencia sobre leyenda, os pongo de ejemplo, pongo a Montijo de ejemplo. ¿Por qué? Porque es una leyenda que se recuperó. Es una leyenda que estaba a punto de olvidarse, como muchísimas hay. Y que por la gente de Montijo y por el ánimo de gente de Montijo, se recuperó no solamente la leyenda, sino también el entorno. La leyenda de las encantadas, para aquellos que no la conozcan, cuentan que una noche de San Juan, 3 hermanas de Montijo vieron una extraña luz a lo lejos sobre la laguna, empezaron a andar, llegaron hacia ella y desaparecieron metiéndose en el agua. Nunca más se las volvió a ver. Se cuenta que desde entonces, en la noche de San Juan, hay que ir desde Montijo hasta esta laguna de las encantadas con un vaso de agua sin que se derrame ni una sola gota. Si se consigue llegar hasta esa laguna, pues las tres encantadas, saldrán, danzarán para aquel que haya llegado sin derramar ese agua y le concederán un deseo. Una leyenda preciosa, pero como os digo, me parece mucho más preciosa la recuperación, no solamente de la leyenda, sino también de la laguna. La laguna, cuando hace unos años era un auténtico basurero, estaba desecada, estaba todo feo, y gracias al entusiasmo de gente de Montijo, que consiguió además movilizar a los jóvenes del lugar, pues se llegó a un acuerdo además con el dueño del lugar. Se limpió la laguna, yo cuando fui a verla, imagino que seguirá así, ya estaba llena, estaba precioso, cantaban los grillos, había junco, y era un atardecer además, y era precioso, era un sitio realmente mágico. Por todo eso, la Laguna de las Encantadas es un sitio digno para mencionar, para recordar y para salir no en uno, sino en muchos libros. Digo, la leyenda de cómo se recuperó la leyenda de las encantadas. Tengo una pregunta por aquí que nos hacen. Dice por Facebook que cómo se verifica una leyenda si suelen ser narraciones orales y a veces adornadas de elementos fantásticos. No te he escuchado la última parte. Bueno, que cómo se verifica que una leyenda es real si, bueno, pues si normalmente son orales, no están escritas en ningún sitio y además pues llevan muchos elementos fantásticos. Sí, pues es lo que estaba comentando antes. Normalmente cuando la leyenda es oral, evidentemente no se puede verificar que la leyenda no se la estén inventando, pero ya necesitas un nombre. Esta leyenda la contó Pepito Pérez del pueblo de tal en el año de tal. Es lo que se llama etnografía, recoger además los testimonios orales, porque son orales. Otra cuestión son los testimonios escritos, las leyendas escritas, que hay libros escritos, pues ya os digo, pues desde el siglo XVIII, siglo XIX, y entonces ya tienes ahí un origen, ¿vale? Y en cuanto a las que están por internet, normalmente se nota enseguida cuáles son inventadas. Se notan, sobre todo si llevas muchos años estudiando las leyendas, porque las leyendas, sobre todo en las determinadas zonas, son muy parecidas. Una leyenda es muy raro, por no decirte imposible, precisamente porque son orales, se van transmitiendo, que tengan muchísimos detalles. Cuando una leyenda te dan nombre y apellidos del héroe, nombres y apellidos de la princesa, cuando te dan muchísimos detalles cuando es demasiado enrevesada, cuando es demasiado... y sobre todo cuando no hay nada parecido, es muy probable que la leyenda se la hayan inventado, además de manera literaria. Muchas veces se meten morcillas, que nosotros ahora las vemos, claro, la gente de ahora la ve muy normal, pero el que esté estudiando leyendas sabe que esa leyenda, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es donde se supone que transcurre la leyenda, no podía darse porque no existía uno de esos elementos. Y no sé, hay muchas maneras de poder verificar si una leyenda realmente es patrimonio oral, que realmente es una leyenda como tal. No quiere decir que verificar una leyenda sea comprobar que fue verdad, que esa es otra historia, claro. Una leyenda, de hecho, no tiene por qué ser verdad. De hecho, la leyenda es, como bien decía Ana al principio, tiene parte de realidad, normalmente una fecha, una batalla, un nombre, un pueblo, un lugar, y mucha parte de lo que no puede ser verdad. Si todo fuera verdad, sería historia, no sería leyenda,
Y si todo fuera mentira, sería un cuento, tampoco sería leyenda. La leyenda es eso, tiene esa parte de realidad, esa parte de fantasía que hace que a mí me entusiasme, porque es que muchas veces no sabes cuánto hay de cada cosa y es lo realmente apasionante, lo realmente bonito. Eso es sobre las historias, ¿no? Sobre los relatos. Pero luego están también las sensaciones o las percepciones. Y ahora me encantaría que nos detuviéramos en lo que en tu libro llaman los lugares de poder. No sé si es también una cuestión de imaginación acrecentada por ese boca a boca, o si tiene base. Quienes estudian aquello de la radiestesia defienden, aunque es una pseudociencia, que hay lugares cargados con una energía, con una buena vibra, con un aura especial. Y sobre Extremadura se suele hablar mucho de las urdes mágicas, de los barruecos. A mí algunos expertos me refirieron además a dos lugares muy concretos, el monasterio de Guadalupe y el monasterio de Carlos V, como lugares con que generan ese buen rollo, esa energía. O malo, ¿eh? De magia. O malo. Sí, que puede ser en negativo o en positivo. Ellos me hablaron en positivo de estos lugares, pero no sé si tú has sentido o si ves acompañado estos lugares de una abundancia de leyendas y de historias. Exactamente. Mira, yo reconozco, y ya de entrada, desde aquí, que yo tengo la misma sensibilidad con corcho. Yo jamás siento nada. Bueno, una vez sentí algo, luego os lo contaré si me acuerdo, pero normalmente no suelo sentir, no soy una mujer sensitiva ni sensible tampoco a este tipo. Sé que hay gente que sí que lo nota enseguida, ¿eh? Pero sí es verdad, al final tienes que reconocer, primero por las dos partes, lo que tú dices, hay expertos que saben por dónde, normalmente los lugares de poder están enclavados en cruces de líneas ley. Las líneas ley son unas líneas que se conocen desde la antigüedad, son unas líneas de energía que van por debajo de la tierra y normalmente donde se entrecruzan son lugares que tienen muchísima energía. Esa energía es verdad que puede ser mala o puede ser buena, ¿eh? No siempre es buena. Normalmente es verdad que los lugares de poder están enclavados en lugares que tienen buenas vibras, que decías tú. Y evidentemente yo no solamente tengo que reconocerlo por el tema de las líneas, que yo no soy ninguna experta, he entrevistado a gente que sí lo es y efectivamente los lugares de poder, como bueno, pues eso, normalmente catedrales, iglesias, están construidas sobre antiguos templos paganos que están construidos sobre antiguos sitios de poder prehistóricos. O sea que es que tampoco hay muchas iglesias que están construidas sobre un dolmen directamente, que tienen el dolmen dentro de la iglesia además. O sea que los lugares no son porque sí. Bueno, imagínate hasta qué punto los lugares no son porque sí, que vosotros además en Montijo lo vais a entender enseguida. La Virgen de Barbaño. La Virgen de Barbaño cuenta la leyenda que se aparece a unos pastores, obviamente esto es muy típico además de las vírgenes, donde aparecen a los pastores y les dice que quiere que le construya una ermita. Vale, intentan construirla en el lugar donde encuentran la imagen, que por cierto es una antigua, las ruinas de Torre Águila, unas antiguas ruinas romanas. Normalmente también muchas veces se aparecen estas vírgenes o se aparecen estas entidades en lugares donde ha habido ya unas construcciones anteriores, lo que indica también que fueron sitios de poder. Y el caso es que donde se intenta construir la ermita, todo lo que se ha construido de día, por la noche se derrumba. ¿Por qué? Porque la Virgen, porque la entidad no quiere que se construya en el sitio donde quiere el hombre, quiere construirlo en un sitio determinado, en un lugar de poder. Lo que hace esa Virgen es estar señalando que el lugar donde se ha aparecido ella es un lugar mágico, que no vale con que se le adore aquí o allí o allí. O sea, no es la imagen lo que tú te la lleves y santifiques ese lugar, no. Es el lugar lo que es santo, es el lugar lo que es sagrado y es el lugar lo que es mágico. Y como la Virgen de Barbaño, hay muchas otras vírgenes que lo que hacen es decir, cuidado, que este lugar es sagrado, este lugar es mágico y es aquí donde tenéis que venir. Y ahí seguramente en ese lugar, te digo, si se lleva a alguien que sea experto, se verá que es uno de los lugares donde las energías son fuertes y hay personas que lo notan directamente sin necesidad de ningún tipo de aparato. A ver, nos quedan, dice aquí, pues bueno, como estamos haciendo el tema del vídeo, se está haciendo a través de la plataforma esta Zoom famosa, bueno, tenemos 40 minutos para hablar, nos quedan 7 minutos y medio.
Entonces, bueno, os cuento, ¿vale? Un poco por aquí lo que se habla en este Facebook. Susi, la consejera de Cultura, de Educación Cultural de aquí de Montijo, te pide, Israel, que vuelvas y acompañarla con Ana. Digo que sí, que bueno, lo hemos guardado el otro libro en la recámara, ¿vale? Y bueno, nos está por aquí comentario de que es un placer escucharos y que, bueno, están hablando de qué bonita es la leyenda de las encantadas. Nos dice aquí una María, no sé si Ana la conoce, que Sí, con esta en la planta de abajo. que este año, bueno, pues que nos quedaremos igual, pues probablemente nos quedamos sin ella, y que, y bueno, está hablando, María dice aquí que hay otra leyenda que es la leyenda de, de la marca en la frente de la Virgen de Barbaño. No sé si la conoce alguien esa leyenda, si os suena, si a Israel, por ejemplo, le suena esa leyenda, y si no, bueno, es otro motivo para investigar por aquí. Que me la cuente, claro, que me la cuenten. La Sí, marca sí. de la frente de la Virgen de Barbaño. Así que bueno, Ana, ya sabes que Un día ¿No la conoces, Ana? algo me suena, no la puedo referir con exactitud, pero mi padre siempre nos contaba que en la procesión de la Virgen de Barbaño, en una de ellas, no sé si la sacaron en procesión por falta de agua, porque no llovía y en los campos se les secaban los cultivos, a lo que de recuerdo, un musulmán que vivía en Montijo lanzó su capa para que la imagen de la Virgen de Barbaño no se mojara con la lluvia, y eso le hizo una marca que la actual imagen de la Virgen tiene en la frente. Qué bueno. Indago más, pregunto más a los mayores de la zona y Sí, te lo sí, por trasladamos favor. por si en alguna próxima publicación te apetece Por reflejarlo. favor. Sí, 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 sí. Otra de las cosas que tenemos cuando hacemos presentaciones en vivo es que el tiempo se puede alargar. claro. Entonces, ahora esta acotación temporal me recuerda al contexto en el que estamos y me hace pensar, Israel, si en alguna ocasión alguien te ha referido o tú le has preguntado por historias o leyendas en el contexto de pandemia, de la peste, por ejemplo. Sí, a ver, más que pandemias, sí ha habido exactamente ha habido epidemias. Hay muchos pueblos en Extremadura, por ejemplo, que son, aquí se llaman pueblos arrumblados, se llaman, que son pueblos derruidos, porque muchas veces se cuenta que esa población tuvo que irse porque pasó algo terrible. Normalmente son a lo mejor por una invasión de hormigas, por una invasión de víboras y algunas veces por la peste. En otras ocasiones el pueblo no llega a caerse, pero sí tiene que moverse un poco. Y por ejemplo en Cañamero sí que se habla todavía hay un pueblo, está el pueblo de abajo, el pueblo de arriba, y se cuenta que la peste llegó además porque en una fuente muy, muy concreta, una vez un pájaro vino un pájaro muy extraño, negro, y empezó a beber. Los pájaros negros, además, los pájaros grandes, los pájaros extraños, son en muchos lugares, pero también en Extremadura, mensajeros de la muerte. De hecho, en Extremadura hay un pájaro que se llama el pájaro de la muerte, que es un pájaro que anuncia con sus graznidos, con su piar, cuando una persona va a morirse. Si canta ese pájaro de la muerte cerca de tu casa, chungo. Entonces, bueno, pues un pájaro extraño, estuvo bebiendo de la fuente. Se supone que en ese momento contaminó el agua. Eran épocas, evidentemente, en las que todo el mundo iba a recoger el agua de esa fuente, con lo cual se contaminó todo el mundo. ¿Qué es lo que hicieron? Abandonar el pueblo y construir el pueblo un poco más arriba. Por eso se llama el pueblo de arriba y el pueblo de abajo. Y en el medio está la fuente. Y todavía cuentan que fue así como se dividió el pueblo, y todavía hay un poco de reticencia en vivir en el pueblo de abajo. O sea que por si acaso vuelva la peste. Ya. Nos Sí, dice, ¿sabes? No, sí. nada, digo que nos Perdón, dice José. por aquí que, bueno, hay gente que se está conectando ahora, estamos casi terminando, bueno, que Ay, qué pena. nos dicen que utilicemos DigiMeet para la próxima, ¿vale? Lo tendremos en cuenta, investigaremos, porque como somos totalmente novatos en esta lides, pues claro, hemos Es nuestra primera tirado vez. de lo que todo el mundo conocía, del tema este del Zoom. Y nada, es que nos quedan ya 3 minutitos, porque no es que nada, la otra opción, pues claro, se podría retomar, pero tardaríamos 10-15 minutos, porque como estamos grabando el vídeo, pues sería un poco complicado para la gente. Para mí ha sido un auténtico placer celebrar el Día del Libro con vosotras. Tenía muchas ganas de que Israel pasase por la biblioteca,
Bueno, no está eso, no, estás virtualmente en la biblioteca y además estás muy cerca de la biblioteca, ya te lo aseguro yo también. No nos hemos desplazado mucho. Y con Ana, pues qué decir, si es que Ana, pues eso, la conocí en Oliva, que bueno, allí tenemos también la leyenda de una leyenda similar de la ermita de la Virgen, que lo que se construía de día se destruía por las noches hasta que le hicieron en el sitio donde ella quería la Virgen. Y nada, pues se la conocía Ana allí en Oliva hace ya 20 años. Madre mía, ha llovido. Pasa el tiempo, dicen que 20 años nada, pues es un montón. Y pues a eso, que las puertas de la biblioteca están abiertas cuando se abran de nuevo, estarán abiertas para vosotras. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hablado por aquí, por el Facebook, que nos ha estado siguiendo. Ahora me imagino que podréis ver las estadísticas y saldrá todo. Y nada, pues eso, que es una nueva forma de hacer actividades que, bueno, pues durante un tiempo igual tenemos que acostumbrarnos. Y muchísimas gracias por haber sido por eso. Así que una nueva experiencia para mí. Un gustazo. Un honor, una maravilla. Y retiramos pronto, ¿no? Sería un gustazo hacerlo. Sí, yo, nada, decir que estoy deseando ya poder salir para irme directamente para Montijo. Y ha sido un placer, de verdad, estar con vosotros, compartir este rato con vosotros, hablar de Extremadura y por supuesto, poder disfrutar del Día del Libro de otra manera diferente, que es lo primero que voy a hacer en cuanto dejemos esto, cogerme un libro y ponerme... Las pantarugas también nos han nombrado aquí, la leyenda de las pantarugas. ¡Ay, las pantarugas! Tenemos que hablar, tenemos que hacer otro encuentro para hablar de pantarujas. En una semana, 10 días, lo hacemos de nuevo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias y lo dicho, nos veremos pronto. Hasta la próxima. Un abrazo grande a los dos, muchas gracias. Un abrazo enorme.